Gloria al Señor. Quiero saludarles a todos los amigos y hermanos en el nombre del Señor Jesús y darle la bienvenida a este lugar para gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Quiero invitarles para que leamos Salmos capítulo 104, partiendo desde el versículo 10 en adelante. Estaba leyendo esta escritura y me llamó mucho la atención ver cómo el salmista exalta y reconoce la grandeza del Señor. Hoy es el último culto del mes y nuestro lema es gratitud y adoración, ¿verdad? Aquí tenemos una escritura que dice, servimos por gratitud. Amén. Entonces, una forma de demostrarle al Señor también agradecimiento es reconociendo que todo depende de Él, que nosotros dependemos de Él al 100%. Entonces, compartamos esta escritura. Podemos leerlo todos a un solo tono de voz y dice así en el nombre del Señor. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos montes. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando de él el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen sus casas la cigüeña. Los montes altos para las cabras, montes, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Todo depende de Él, hermanos. El sol está brillando en esta mañana porque Él es quien le autoriza que alumbre, que dé luz donde hay tiniebla. Gloria al Señor. Él es el que resplandece en nuestros corazones. Vamos a cantarle al Señor con alegría en esta mañana. Aleluya. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que viene al alma, tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. Así es, aleluya. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de Cántele con el entendimiento al Señor en no esta vuelvo mañana. atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda
llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas sus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Jesús, Aleluya, aleluya. Aplaudan la presencia del Señor, hermanos. Él está aquí, Él es el primero en llegar y el último en salir. Aleluya. Él es digno de toda adoración. will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Si el mundo
just wanna be with you. Aleluya, aleluya. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Él es rey de toda la tierra. Aleluya. Dígaselo en esta mañana. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, Alguien que quiera hoy perfumar el trono de perfumamos Dios. su trono. Oh, Señor. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey.
perfume delante del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí está su presencia, aquí está el Señor, recibiendo tu alabanza, hermano. Se siente la presencia del Señor. No sé usted, hermano, pero acá se siente algo especial. Aquí se siente al Señor en medio nuestro, hermano, recibiendo la adoración, recibiendo la alabanza que usted y yo le brindamos en esta mañana. Aleluya. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido Él siempre ha sido fiel. siempre fiel? Vamos a adorarle esta mañana, mi hermano. ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces Hermano, en medio de esta alabanza, medite todos mis días, en todo lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Y no encontrará una razón, ni una sola, para olvidarse de Él. Así que alábele con el alma, con el corazón en esta mañana. La fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios en los cielos, el Dios en la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Olvidarte
olvidarte. Aleluya, aleluya. No hay razones para olvidarnos de Él. Él es tan bueno, hermanos. Él es tan bueno, tan fiel. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Oh, hermano, adora al Señor, Open my eyes todo su and let corazón. me see. Oh, sea en iglesia española, holandesa, adora. Glory that made this all unto you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, poderoso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Dígale. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether Hemos lovely, venido a bendecir. altogether
Altogether worthy, altogether wonderful to me. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno de adoración, eres asombroso para mí. Aleluya, aleluya. Él es asombroso, ¿verdad? Él es grande. Qué bonito experimentar con el Señor milagros, obras grandes. Aplauda al Señor, hermano, como si fuese el último aplauso que fuese a brindarle al Señor en esta mañana, porque Él es digno de toda adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Aleluya, alabado sea su nombre. Hermanos, nosotros adoramos al Señor porque le conocemos, ¿verdad? Nosotros le adoramos porque le conocemos. Desde la antigüedad el Señor dijo: en aquellos días ninguno dirá a su compañero, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y cuando Jesucristo vino, que se manifestó en carne, se dice que allí se estaba cumpliendo aquella profecía. Jesucristo es Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Por eso le alabamos, le honramos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Le damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Tengan la amabilidad. Están cómodos. Y bueno, yo quiero dejarlos en la compañía de nuestro hermano William. De verdad quisiésemos seguir alabando al Señor, pero bueno, seguimos con el orden del servicio. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios es bueno. Dígalo fuerte, hermano. Siempre Él es bueno. Amén. Él es bueno. Todo el tiempo. Siempre Él es bueno. Amén. Bueno, bienvenidos todos esta mañana. Qué lindo estar aquí, ¿verdad? Qué bonito estar aquí. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios aquí esta mañana? ¿Cuántos nos gozamos adorando a Dios? Porque Él es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Hermanos, qué bonito es adorar a Dios. Bienvenidos los hermanos que nos están visitando esta mañana, hermanos que vengan de Colombia o de otro lugar. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo les decimos a ellos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Los hermanos que nos visitan esta mañana de San Nicolás, de la iglesia en San Nicolás, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por allí está el hermano William, la hermana Sara, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Amén. El hermano Nilson, su familia, todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí ¿qué? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Un día, hermanos, estaremos
de todo pueblo, tribu, lengua y nación, adorando al Señor en el reino de los cielos. Amén. 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 Un día estaremos con Él. Gloria a Dios. Y ese es nuestro mayor anhelo, nuestra mayor alegría y nuestra meta final, hermano, es llegar al reino de los cielos y estar con Él. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, qué bueno estar como estamos expresando, adorando a Dios. Quisiéramos seguirlo haciendo, como lo decía el hermano Julio, pero el tiempo apremia. Amén. Quiero recordar a todos, hermanos, con la ayuda de Dios, el día martes 31 de diciembre tendremos nuestro culto aquí en las horas de la noche. Estaremos empezando a las 8 de la noche. Amén. Y siempre tratamos de terminar a eso de las 11 para que los que quieran o necesiten desplazarse a sus casas puedan hacerlo con tiempo. Pero también, hermanos, terminado el culto tendremos una cena que la iglesia comparte con todas las personas, así que los esperamos el 31. Amén. Creo que hay razones para estar aquí y no es la cena. No, hay razones para estar aquí y no es la cena. La razón principal es que Dios nos ha bendecido todo un año. Ha estado con nosotros, ha sido fiel, nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha dejado sentir su presencia. Amén. Todo un año hemos visto su respaldo, hermano. Todo un año nos ha bendecido, ha derramado de su gloria, de su Espíritu Santo en medio nuestro. ¿Cómo no agradecerle, iglesia? Amén. Cada que venimos a este lugar le sentimos, ¿verdad que sí? Nos gozamos, hablamos en nueva lengua, sentimos su gracia, su poder, su amor. Milagros suceden en nuestras vidas. Nuestra vida es enseñada, instruida a nuestras familias. Hermano, tanto le debemos a Dios. Amén. Y no solo al Señor, a Él y también a su iglesia. Él ha puesto su iglesia, Él la respalda, la bendice, amén, la ayuda. Y hermanos, debemos agradecer también todo lo que la iglesia hace por todos y cada uno de nosotros. Ame la iglesia, cuide la iglesia, vele por la iglesia, amén. Bueno, hermanos queridos, vamos a ofrendar esta mañana. Amén. Vamos a ofrendar. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El ahisami el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ahisami
ela vira mirrão, ela põe mi pia para saber. Mira aqui, com o Senhor assim para nós. Mira aqui, poderoso Deus está. Mira aqui, com o Senhor assim para nós. Mira aqui, poderoso Deus está. É muralha baixa, bau, é muralha baixa, bau, é muralha baixa, bau, la ganosa la ve. É muralha baixa, bau, é muralha baixa, bau, é muralha baixa, bau, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo va. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. De la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí
Amén. Tenemos un bonito grupo de jóvenes, los estamos capacitando, formando, y ellos han de ser los que reciban estas banderas. Digan amén. Necesitamos ver de esos jóvenes muchos predicadores, muchos evangelistas, hombres y mujeres de mucha visión. Algunos de ellos ya han venido trabajando, nos han venido ayudando con la juventud. Otros los vamos a empezar a ubicar allí como auxiliares. Y bueno, cada día tratando de hacer lo mejor para nuestro Dios. Amén. Así que los hermanos que voy a mencionar, los que estén aquí, los invito a que pasen adelante y estaremos orando. Bueno, hermanos, vamos a llamar, serán presidentes para este año 2025 de la directiva de los jóvenes, el hermano Andrés Sepúlveda. Él no está, pero están sus padres. Aquí está el hermano Guillermo, la hermana Patricia. Él está en Colombia, ya se fue a Colombia para estar también en la convención. Nuestra hermana Maura será también presidenta, y el hermano Juan Esteban Díaz serán presidentes para este año 2025. Amén. Será vicepresidente de este comité el hermano Álvaro. Tesorería estará a cargo de la hermana Rosmarly. Serán vocales de este comité la hermana Gabriela, la hermana Sofía, el hermano Samuel, el hermano Dairon, el hermano Brian, la hermana Melanie, la hermana Lorraine, la hermana Lady Viviana. Amén. Quienes estén aquí, por favor, acérquense. Gloria a Dios. Nos alegra ver a los jóvenes, ¿verdad que sí? Nos ayudarán como auxiliares en este comité la hermana Natalia, la hermana Merikel, el hermano Juan David, el hermano Antoine y la hermana Chantal. Amén. Así que quiero invitarles que se acerquen, tengan la bondad. Todos los que hacen parte de este comité. Vamos a llamar a los hermanos que harán parte del grupo de alabanza de la iglesia. Bueno, algunos de ellos ya están ahí también, son parte de nuestros jóvenes. Este año la presidencia de alabanza estará a cargo de la hermana Rosmarly y la hermana Gabriela. Será vicepresidente de este comité el hermano Juan Esteban. Será secretaria de este comité la hermana Chantal. Será tesorera de este comité la hermana Juliet. Amén. Serán vocalistas la hermana Mónica, la hermana Gabriela, la hermana Yoleima, la hermana Mary, la hermana Sofía, la hermana Juliana, la hermana Keila, el hermano Felipe, el hermano Doni, la hermana Maura, la hermana Chantal, los que hacen parte de la directiva, la hermana Juliet, la hermana Natalia, la hermana Sandra, la hermana Rosmarly, la hermana Alba Edith, la hermana María Alejandra y la hermana Ingrid estarán haciendo parte de este comité. Amén. Serán músicos del grupo de alabanza, bueno, los que han venido ayudándonos dentro de este ministerio. Ya los hermanos los conocen, el hermano Octavio, la hermana Gabriela, el hermano Álvaro, el hermano Juan Esteban. Amén.
la hermana Lady, el hermano Jorge, el hermano Juan David, el hermano John Davis. Amén. Ellos harán parte de este comité. Amén. Y nos ayudarán como auxiliares, o nos ayudarán. Bueno, estaré dando unos auxiliares en el transcurso de la semana con la ayuda del Señor de este comité. Vamos a poner algún par de personas más que vamos a empezar a que sean punto de apoyo para nosotros en este comité. Amén. Hermanos, aquí tienen la directiva de los jóvenes y la directiva de la alabanza. Amén. Tenemos una bonita generación de jóvenes sirviendo a Dios. Amén. Y queremos que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Les agradecemos a ellos todo lo que hasta el día de hoy han venido haciendo en la iglesia. La hermana María Elena la semana pasada nos hacía un poquito de memoria cómo empezamos aquí. Era, hermana Julie, ¿quiénes eran las vocalistas hace 12, 13 años? La hermana María Elena y la hermana Julie. Así que damos gracias a Dios porque de dos hermanas que eran hace unos años atrás, Dios nos ha regalado un muy bonito grupo de alabanza, muchos talentos, jóvenes dispuestos, hermanas dispuestas, amén, quienes culto tras culto, servicio tras servicio están aquí, amén, y les agradecemos por ello, pero también sigue la labor para el año 2025, amén. Sigue la labor para el año 2025. Recuerden, hermanos, que el servicio a Dios no es un trabajo, es una misión. Así que el servicio a Dios no es un trabajo, es una misión que tenemos. ¿Cuándo termina esta misión? ¿Cuándo termina? Cuando venga el Señor. Hay hermanos que dicen, o cuando partamos con el Señor. Hermanos, hay hermanos que a veces expresan el deseo de no servir o no seguir el año que continúa, pero yo le diría, hermano, mientras usted esté caminando con Dios y sea fiel a Dios, yo le invitaría a que no se retraiga del servicio. Por el contrario, cada año debemos ser mejores. Amén. Cada año nuestro servicio debe ser mejor. A más años de estar en la iglesia, más experiencia. Y por lo tanto nuestro servicio debe de ser con mayor compromiso, voluntad y entrega. Así que, hermanos, felicitamos a la directiva de los jóvenes, a la directiva de alabanza. Y hay un compromiso que siempre les recordamos. Amén. Si lo hacen bien, Dios y la iglesia se lo recompensará. Si no lo hacen bien, Dios y la iglesia se los reclamará. Amén. Porque, hermano, servimos a Dios y a su iglesia. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículos 23 en adelante, creo que lo sabemos todos. ¿Cómo dice? Todos. Y todo lo que hagáis, hacedlo como, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para Dios y no para los hombres. ¿Cuál es la razón? Porque a Cristo el Señor servimos. Amén. Así que todo lo que hacemos lo hacemos para honrar a Dios. Vamos a orar. Quiero invitarles que estén de pie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Que Dios bendiga estas directivas y estos jóvenes. Amén. Los que van tomando las banderas
de la iglesia del Señor. Amén. Aquí hace unos años atrás teníamos al hermano Kevin. Amén. Hoy es nuestro pastor en la segunda sede. Con el perdón de los hermanos de San Nicolás, era un joven callado, tímido, le daba temor predicar. Hoy es nuestro pastor en la segunda sede. Amén. Y Dios lo está respaldando, Dios lo está ayudando. Y hoy cuando predica yo mismo me gusta escuchar. Así que yo cuando lo escucho predicar digo, pero Dios es bueno. Amén. Y una niña decía algún día que lo vio predicar antes y pasó el tiempo ya predicando, ella nos dijo, decía la niña, mamá, el hermano Kevin predica ya. Así que jóvenes, ustedes comienzan. ¿Dónde puedan llegar depende de ustedes? A mí me dijo un día un pastor, yo era un muchacho bastante inquieto, pero un pastor un día me dijo, William, tú sabes con Dios dónde comienzas, pero no dónde terminas. Así que yo le digo eso hoy a nuestros jóvenes. Ustedes comienzan hoy con Dios. ¿A dónde los pueda llevar Dios? Depende de ustedes. Ni siquiera de Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Y yo quiero decirles, lo poquito que les pongan en la mano, háganlo brillar. Porque a veces uno de joven no valora la oportunidad y se te olvida que eso pequeño te puede llevar muy lejos. Yo quiero invitarles, den lo mejor de ustedes. Vamos a orar por este bonito grupo de jóvenes, que Dios los bendiga, y los que de pronto todavía no están en estos cargos, lo más importante no es el cargo, lo más importante es tener carga. Cuando usted tiene carga por la obra de Dios, créame que Dios te sacará como sacó a David de detrás de las ovejas. Cuando nadie pensaba que era él era el rey de Israel. Amén. Vamos a orar, levanten sus manos, hermanos. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, gracias te doy, Dios, por todos y cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Oh Padre bendito, te ruego que los ayudes, los bendiga, los prepares, los capacites, Dios, los uses para gloria de tu nombre, Dios. Hagas de ellos instrumentos en tus manos, que se levante una generación de jóvenes con visión, con compromiso, con entrega, que puedan ir al colegio, a la escuela, con el inglés, el holandés, el papiamento, el español, y hablar de ti en un colegio, Dios, que se pueda llevar este mensaje por todo rincón de esta preciosa isla, Señor. Ayúdalos, Dios eterno. Sus líderes, amplíale la visión, el amor, el compromiso. Oh Dios, te ruego por el grupo de alabanza. Bendice estos hermanos, Dios, que cada culto, cada servicio entiendan que son un canal que tú quieres usar para que tu gloria, para que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Dios eterno, bendíceles, úngeles, respáldales, capacítales, Dios eterno, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestros jóvenes. Tenemos trabajo para el 2025. Amén. Gloria a Dios. Pueden volver a sus puestos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, el tiempo avanza. Vamos a llamar aquí a algunos otros hermanos, oraremos a Dios por ellos.
Nuestra directiva de traducción para el año 2025, los que estén aquí, bueno, algunos no están. Será presidenta de esta directiva la hermana Melanie, será secretario el hermano Brian, auxiliares la hermana Caterine, la hermana Shirley, el hermano Samuel. Serán traductores el hermano Juan Esteban, la hermana Gabriela, la hermana Rosmarly, la hermana Sofía, la hermana Maura, el hermano Brian y la hermana Melanie. Amén. Los que estén aquí, por favor, vengan acá. Que Dios ayude también a este grupo de jóvenes. Amén. Que Dios los ayude. Ok. La hermana Shirley Maduro, por ahí está, recién bautizada en la iglesia. Pero vamos a empezar a prepararla y proyectarla en este campo. Hermanos, ¿cuántos oran por el comité de los jóvenes? ¿Cuántos oran por el grupo de alabanza? Y dígame la verdad, ¿cuántos oran por el grupo de traducción de la iglesia? La verdad. Yo quiero decirles, hermanos, este comité es tan importante como todos los comités de la iglesia. Cada grupo en la iglesia cumple una función específica. Es tan importante este grupo y debemos de orar tanto por ellos y que Dios los ayude y le den mucha altura a esta labor, porque, hermano, cuando predicamos la palabra, ellos son los que nos traducen. A los holandeses que lleguen, a los americanos que lleguen, a los arubianos cuando están aquí, ellos nos prestan un tremendo servicio. Y yo quiero decir, si lo hacen de la manera que debe de ser, Dios los va a usar. No siempre lo que nosotros decimos o lo que yo diga, no estoy siempre seguro si le dijeron eso a la persona. Y miren el grado de seriedad que tiene esto. El grado de seriedad que tiene esto y pertenecer a un comité de estos, porque, hermanos, la preparación de ellos, la seriedad del trabajo que hacen, puede hacer que las personas que vengan se queden en la iglesia, entiendan el evangelio. Pero si alguno de ustedes no lo asume con responsabilidad, podría desviar el mensaje. Podría transmitir un mensaje incorrecto a las personas. Así que necesitamos que esta directiva asuma con mucha altura este cargo, esta labor, y lo hagan para Dios. Amén, hermanos. ¿Lo habían visto así? Así que Dios los ayude. Amén. Bueno, hermanos, vamos a llamar la directiva de mantenimiento de la iglesia. Amén. Será presidente de esta directiva el hermano Glender. Pero chavarra, ¿no? Amén. Será vicepresidente el hermano Argemiro, será tesorero el hermano Felipe, será secretario el hermano William. Amén. Así que bienvenidos, hermanos. Amén. Hermanos, ¿creen que esta directiva es importante? Alguien que me diga el por qué. ¿Alguien me puede decir por qué? Hermanos, ellos son los que hacen que usted venga a este lugar y todo esté funcionando. Así que no sé si usted alguna vez se acerca y les dice gracias. Hay directivas en la iglesia que son muy visibles. Amén. Alabanza es una directiva muy visible. Y otras directivas. Pero, hermano, aquí hay personas y hay directivas que su labor
hacen posible que nosotros nos reunamos aquí. Amén. Su trabajo tiene un alto valor. Su responsabilidad para la iglesia es muy alta. Así que yo quiero invitar a nuestros hermanos que asumamos esta posición con mucha altura, mucho cuidado. Hermanos, este templo no solo es responsabilidad de ellos, es de todos nosotros. Aquí hay hermanos que también son constructores. Aquí hay hermanos que saben de pintura. Y ellos deben de darse una pasadita a veces por las aulas de los niños. Ellos deben de darse una pasadita por los salones en que le damos clase a los adolescentes. No solo es de ellos. Hay hermanos que saben de pintura en la iglesia. Hermano, hermana, saque su ratico y diga, voy a dar una vueltica. Aunque no sea de esa directiva, póngase al servicio de ellos y dígale, hermano, yo puedo ayudarle. Organicen un día y vamos a pintar, vamos a organizar, vamos a pintar las aulas de los niños, vamos a estar atentos. Amén. Así que se los agradecemos, hermano. El hermano Guillermo, el hermano Gregorio, el hermano Antonio, el hermano Andrés, ellos se preocupan, y igualmente el hermano William, se preocupan por mantenernos el terreno limpio. Cada que la grama crece, ellos la cortan para nosotros. Sabe que a veces vienen y yo ni me doy cuenta cuando lo veo que lo cortaron. Hay personas que hacen mucho para que usted y yo estemos mejor. Por eso, hermano, aprendamos a valorar y a ser agradecidos con todo lo que nuestros hermanos hacen por la obra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dejar estos comités hasta aquí. Vamos a orar a Dios por ellos. Que Dios los bendiga y los use. Hermanos, si lo hacen bien, que Dios se los recompense. La iglesia también sabrá hacerlo. Si no, Dios y la iglesia también les demandaremos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Que Dios bendiga a cada uno de estos hermanos en la labor que realizan. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, gracias. Gracias, Dios, gracias. Como te ruego, Padre bendito, que dirijas, uses, bendigas la directiva de traducción, Señor. Estos jóvenes, Señor, ayúdalos, capacítalos, prepáralos. Dales altura a Dios frente a este trabajo, frente a esta labor. Que puedan llegar a tiempo y preparar equipos y hacerlo con amor y estar atentos, Dios. Oh Padre bendito, usa a los hermanos de mantenimiento. Respáldalos, capacítalos, ayúdalos, Dios. Hacen una gran labor, un gran trabajo para que nosotros podamos estar aquí, llegar, sentirnos cómodos, Dios. Están atentos a cada situación que se presenta en este edificio, Dios, en los salones de los niños, en la casa pastoral, Dios, en los alrededores. Ayúdalos, Dios eterno. Te lo ruego, Padre bendito, ayúdalos, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Felicitaciones, hermanos. Pueden volver a sus puestos. Vamos a entrar en la predicación de la palabra de Dios. El tiempo avanza, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a tener unos minutos de predicación de la palabra de Dios. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor esta mañana. Voy a pedirle al grupo de alabanza si nos ayudan cantando ese cántico, ¿cómo olvidarte? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en un pasaje muy conocido. El hermano Jorge mencionaba algo de él esta mañana. Lucas capítulo 17, versículos 15 al 18.
Evangelio de Jesucristo escrito por Lucas capítulo 17, versos 15 al 18. Lucas 17, versos 15 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, coloque su Biblia a un lado y dígale a Dios: Señor, ¿cómo olvidarte? Y mientras cantamos esta adoración a Dios, esta alabanza, dígale: Dios, ¿cómo olvidarte el día que me trajiste a la iglesia? ¿Cómo olvidar, Dios, el día que cambiaste mi vida? ¿Cómo olvidar el día que me sanaste, hiciste un milagro en mí? ¿Cómo olvidar cada día y cada mañana tus favores? ¿Cómo olvidar todo ello, Dios? Oh
Todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, del mañana, en los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, hemos venido todo este mes hablando acerca de gratitud y adoración. Y les he venido diciendo, hermanos, es un tema sumamente importante en nuestra vida. Amén. Sumamente importante. Yo le diría, a veces hay cosas que descuidamos en nuestra vida, no le damos el valor, la trascendencia, pero tienen un efecto presente y futuro en nuestras vidas. Y uno de ellos es el tema de la gratitud. Amén. Les decía también que hay dos actitudes, y se lo voy a repetir hasta que tratemos de entenderlo y aprenderlo, que hacen enojar a Dios. La primera de ellas es la incredulidad. La segunda es la ingratitud. Así que alguna vez les decía, en el mundo existen ateos, los cuales ellos se declaran no creer en Dios. Pero también en el mundo hay otra clase de ateos, y no son los que dicen que Dios no existe. Son aquellos que viven como si Dios no existiese. Así que en el mundo hay personas que, aunque saben que Dios existe, sus vidas las viven como si Dios no estuviese presente. Y eso muestra el alto grado de ingratitud que hay en ellos. Y hermano querido, por eso estamos hablando de este tema, porque permítame decirles, sí que es bien importante que nosotros seamos personas que entendamos el valor de la gratitud. Amén. Y esta mañana hemos hablado de la gratitud, y esta mañana yo quiero que sigamos hablando de ella, pero enfocados también en lo que es la ingratitud. Amén. Y vamos a hablar hoy de la ingratitud y sus efectos. Amén. El término ingratitud lo definíamos hace una semana. Es la falta de reconocimiento, aprecio o agradecimiento hacia las bondades, favores, oportunidades o beneficios recibidos, llámese de Dios o de otras personas que nos rodean. Amén. Es una actitud que puede manifestarse, la ingratitud puede manifestarse tanto hacia Dios como hacia otras personas. Amén. La ingratitud puede manifestarse hacia todo lo que hemos recibido de Dios. Otra vez les digo, hay personas que viven como si Dios no existiese. Amén. Y quiera Dios que no suceda en la iglesia, pero hermanos, a veces también suele pasar en la iglesia.
no siempre somos tan agradecidos, no siempre corremos para Dios, no siempre corremos para buscar a Dios, no siempre corremos para servir a Dios. Pero déjeme decirle, hermano, Él debe ser el primero. Amén. La Biblia nos habla mucho de la gratitud, les decía. La Biblia habla de la gratitud desde el Antiguo Testamento. En muchos de los salmos se nos invita a agradecer y a reconocer que todo lo que somos, tenemos, se lo debemos a Él. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todo se lo debemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, aunque la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por los Salmos, por los Proverbios y por todos esos libros poéticos, nos invitan a dar gratitud y a expresar gratitud. Sin embargo, tendemos a olvidar los favores y las misericordias y las bendiciones de Dios, y cuando lo hacemos dejamos ver la ingratitud. Amén. Cuando una persona se aleja de Dios, hermano, está reflejando la ingratitud a aquel que lo ha dado todo, aquel que lo ha hecho todo por nosotros, aquel que brindó todo en favor de nosotros. Amén. La ingratitud, hermanos, se da, escuchen esto, cuando a una persona se le olvida reconocer todo lo que Dios le ha dado. Amén. Amén. De allí la importancia de lo que David nos expresa en el Salmo 103. Como David sabe que el ser humano tiende a olvidar, entonces David se dice a sí mismo, recuerde que eso se llama soliloquiar. No es que estuviese loco David, pero cuando usted habla con usted mismo se llama soliloquiar. Y creo que muchos hemos soliloquiado, ¿verdad? No le han llegado a decir a usted porque está hablando solo. Es porque está soliloquiando, está hablando con usted mismo. Pues David estaba soliloquiando, hablando consigo mismo. Y hablando consigo mismo, David dijo estas palabras. Repítalas conmigo en el Salmo 103. Él dijo estas palabras: bendice alma mía Jehová. Él mismo se habló y dijo: alma mía, bendice a Jehová. Y luego dijo: y bendiga alma mía todo mi ser, su santo nombre. Y él nos dice el por qué. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué? Alma mía, que nunca se te olvide todos los beneficios de Dios. En otras palabras, David dijo: alma mía, no vayas a ser ingrata, no vaya a haber ingratitud contigo, no vaya a haber ingratitud en ti ante el Dios a quien nos ha dado siempre favores y misericordia, aquel que ha cuidado de nosotros toda la historia de nuestra vida. Amén. Luego él dice, versículo 3, comienza, y alguna vez predicábamos despacio sobre este pasaje bíblico, solo voy de paso. Él dice el por qué debe agradecer y comenzó hablando del perdón. Él dijo: Él es quien perdona ¿qué? Todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Sigue diciendo: Él es el que rescata del hoyo tu vida, alma mía. Él es el que te ha coronado de favores y misericordia, alma mía. Alma mía, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y termina diciendo, al menos hasta el verso 5, alma mía, versículo 5, el que sacia, alma mía, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6.
Jehová es el que te ha hecho justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, ¿será que tenemos razones como David para decir: hey, nunca te olvides del Dios que ha sido bueno contigo? Aleluya. El Dios que te ha sanado. ¿A cuántos Dios nos ha sanado aquí? ¿A cuántos nos ha mostrado su misericordia? Levánteme la mano así. Nos la ha mostrado. Hoy estamos aquí por la misericordia de Él. Somos lo que somos por su misericordia. Tenemos lo que tenemos por su gracia. Estamos donde estamos no por nosotros, sino porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. La ingratitud se da cuando a una persona se le olvida reconocer todo lo que Dios le ha dado. Amén. Pero número 2, la ingratitud, présteme atención a esto. La ingratitud se da cuando una persona piensa o cree que merece los favores que posee. No solo porque se le olvida. Hay personas que ellos piensan y creen que lo que son o tienen, ellos los merecen. Pero hermano y amigo que está aquí, nada más equivocado. Lo que nosotros somos, tenemos, donde Dios nos ha puesto, ninguno de los presentes aquí lo merecemos. Estamos aquí solo por un motivo, y es por la infinita gracia de nuestro Dios para con usted y conmigo. Que eso no se nos olvide nunca, iglesia. Nunca. Nunca. Tocas un instrumento, le debes ese talento a Él. Tú no lo mereces. Así seas muy bueno, tú no lo mereces. Se lo debes a Él. Tenemos vida, se lo debemos a Él. Estamos aquí, se lo debemos a Él. Puedes servir a Dios con un cargo, una actividad, con un talento, un don, algo que Dios te ha brindado. Permíteme decirte, no merecemos honores. El que merece todos los honores, el que merece toda la gloria, el que merece toda la honra, se llama Jesucristo. Nosotros somos beneficiarios de su gracia y su amor. Amén. Digan amén, hermanos. Saben, la ingratitud en las personas que la poseen, y Dios nos ayude a trabajar en ello para no entrar a llegar a ese nivel, tiene unas características. Las personas ingratas tienden a negar y a desvalorizar lo que han recibido. Así que hay personas que aunque se les brinde algo, se les dé algo, ellos no lo aprecian, no lo valoran, le restan importancia a eso que han recibido. Y es una característica de aquellos que tienen ingratitud. Y hermano, estamos hablando de esto porque el problema es que a veces yo puedo venir a la iglesia, cantar, incluso hasta predicar, servir, pero mi actitud no ser de una persona agradecida. Y a esto hay que prestarle atención, porque a veces yo puedo ser ingrato y ni me doy cuenta, ni lo percibo. El escritor dijo: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame, Dios, de los que me son ocultos. Hay cosas en su vida y en mi vida que podemos fallar en ellas y no percibirlas, y Dios un día nos lo va a demandar. Amén. Así que tiene unas características: se desvaloriza lo recibido. Número 2, hay falta de reconocimiento. En estas características cayó Esaú. Esaú, hermanos, ser primogénito, ser el hijo primogénito en Israel era un privilegio. Alguna vez hablábamos de la primogenitura. Ser el primogénito en Israel era un privilegio. Era tan grande ser primogénito que el primogénito, el día que su padre moría, heredaba la mitad de los bienes de su padre. Él asumía la responsabilidad y el liderazgo de la casa. Él era el hijo de mayor importancia y trascendencia dentro de todo el clan familiar. Pero Esaú tenía su primogenitura.
Y un día se le olvidó lo que era la primogénita. Aunque tuviese hambre, aunque estuviese pasando momentos difíciles, aunque tuviese angustia, pero él debió valorar lo que Dios le había dado y le había entregado. Pero Esaú se le olvidó, hermano, y se le olvidó lo que había recibido de Dios y cayó a un momento en que lo negoció por un plato de comida. ¿Sabe cuántas personas y cristianos han negociado esto tan grande del evangelio, de la salvación, del perdón de pecado, por un plato de lentejas, llamémoslo así? Igual que Saúl, muchos han dejado el evangelio por un hombre, una mujer, una rumba, una fiesta, qué sé yo, una diversión mundana, pero se les ha olvidado que lo que tienen de parte de Dios, esto no tiene precio, hermano. Lo que usted y yo tenemos no tiene precio. Y yo quiero decirle a los jóvenes que están aquí, el día que tú le pongas precio a lo que Dios te ha dado, Satanás te lo va a dar. Así que si tu salvación vale dinero, te la va a dar el diablo si es lo que tú quieres. Pero él se queda con tu salvación. Si tu talento vale el que tú quieras sencillamente cambiarlo, porque quizás aquí lo haces voluntariamente y para Dios, y a veces hasta se nos olvida reconocértelo, y en el mundo te pueden pagar mucho. Si eso es lo que vale tu servicio, te van a dar y te van a llamar y te van a buscar. Pero hermanos, que ojalá nunca se nos olvide que lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado es inmensamente grande. Oh, valore lo que Dios le ha dado, hermano. Esto, como dijimos, no se vende, no se cambia, no está en venta. Amén. Esto que tenemos es grande. Número 3, las personas que caen en la ingratitud a menudo sienten, y lo decíamos hace un momento, que merecen lo que reciben. Por lo tanto, no sienten necesidad de valorar, apreciar. Se confunden en su visión de las cosas. Por eso la Biblia dice: a quien mucho se le perdona, mucho agradece. Hay personas, hermanos, que desde que entran al templo entran llorando, agradecidos, reconociendo, admirando la obra de Dios, como dice el Salmo 100. Pero hay personas que no tienen esa actitud. Hermano, el problema es que Dios conoce nuestros corazones. Y qué lindo que sea Dios el que pueda ver con qué clase de corazón nosotros entramos a este lugar. Amén. Gloria a Dios. Otra característica de aquellos que entran en ingratitud: ponen la mirada no en lo que tienen, sino en lo que no han alcanzado, y los lleva entonces a cuestionar aquello poco que para ellos pueden tener. Amén. Permítame decirles, hermanos, la ingratitud nace en los seres humanos a partir del orgullo. Y Dios, el orgullo o al orgulloso, lo mira de lejos. Amén. Y orgullo no tiene que ver. Hay gente que puede tener una buena economía, vivir bien, vestir bien. Eso no tiene que ver con el orgullo. El orgullo es una actitud de nosotros adentro, del corazón. Hay gente con mucho, muy sencillo, muy dispuestos, muy serviciales, muy reconocedores de que lo que son y que lo que tienen se lo deben a Dios. Pero hermano, hay gente que tiene poco y les cuesta reconocer la grandeza, la magnificencia y la bondad de este Dios tan grande. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia dice que Dios a lo altivo lo mira ¿de dónde? Pero
Del lado contrario, cuando habla de aquel que tiene una actitud agradecida, que es humilde, que reconoce, la Biblia dice, así dijo, Isaías dice, así dijo el alto y sublime, el que habita ¿qué? La eternidad, cuyo nombre es el santo. Mire la presentación que él hace. Así Isaías dice, así dijo el alto, el sublime, el que habita en la altura y en la eternidad, no cualquiera, el más grande. Su nombre es el santo. Pero mire con quienes se acerca, mire a con quienes se establece relación. Dijo Isaías, con el quebrantado y humilde. Con el quebrantado y humilde. Con él quiere Dios habitar. Así que, hermano, la gratitud es una actitud de los humildes, de los quebrantados, de los que reconocen a Dios. Pero, hermano, la ingratitud es una actitud del orgulloso, del altivo. Y a toda persona que sea así, Dios lo va a mirar de lejos. Pero quiera Dios que esta mañana Dios nos pueda mirar de cerca y que usted y yo podamos reconocer que todo se lo debemos a Él. Aleluya. Que somos lo que somos no por nosotros, por Él. Amén. Permítame decirle, hermano, la ingratitud tiene que ver con falta de empatía, con no poderme colocar en la situación de otra persona. La ingratitud tiene que ver cuando yo me comparo. La ingratitud tiene que ver cuando me hace falta a mí reflexionar sobre la vida, sobre todo lo que me rodea. Hermano, cuando alguien se detenga a mirar todo lo que le rodea, lo que ve esta creación y todo lo que está a nuestro alrededor, cuando el día, cuando llega la noche, cuando nuestro cuerpo descansa, cuando nos levantamos, alguien que se detenga a pensar en todo eso tendrá que inclinar su cabeza, lágrimas tendrán que correr por sus ojos y esa persona tendrá que decir, tengo que reconocer que hay uno que es grande y que es uno que hay alguien que es el dador de todos estos beneficios. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la ingratitud nos daña las relaciones. Tiene unos efectos tremendos. Daña las relaciones. Nos vuelve personas aisladas. Nos genera un descontento frente a todas las situaciones de la vida. Pero déjeme decirle algo más. La ingratitud trae efectos espirituales. La ingratitud trae efectos espirituales. Toda persona que llegue donde vaya y su actitud sea una actitud de agradecimiento, permítame decirle, Dios pondrá sus ojos en él. Cuando usted venga a este lugar y su actitud sea la de una persona agradecida, Dios pondrá sus ojos en ti. Dios escuchará tus palabras, mirará tu comportamiento, estará atento a tus peticiones. El Salmo 100 no se equivoca cuando nos lo dice, hermano, pero a veces se nos olvida y no lo hacemos así. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas. Cuando vengan allá no se les olvide, no se olviden que lo que hicieron por ustedes es muy grande. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle. Escuche eso, hermano, alabe a Dios. Qué bueno uno venir a este lugar y tomarse su tiempo y reconocer, oh Dios, tú eres bueno, oh Dios, tú eres grande, oh Dios, te lo debo a ti. Gloria al nombre de Jesús. Entren por sus puertas, díganlo fuerte, con acción de gracias. Pasen por sus atrios con alabanza. Alábenle. Bendigan su nombre. Hermano querido, que ese debe de ser el lema de cada que pasemos por esa puerta. Vine a adorar a Dios.
vine a encontrarme con Dios. Vine a decirle que se lo debo todo. Vine a decirle cuánto le amo y le agradezco, y todo lo que me rodea se lo debo a Él. Esa debe ser su actitud y mi actitud para con Dios siempre. Digan amén. Hermanos, hace 8 días les hablé que la Biblia nos habla o nos muestra varios ejemplos de la ingratitud. Y entre ellos hablamos de Nabucodonosor, hablamos de otras circunstancias que vivió Israel. Se le olvidó agradecer a Dios. A escasos días de ver la mano de Dios, ya se les había olvidado. Y les decía hace 8 días que todo el que se va de Dios, se le olvidó todo lo que Dios ha hecho. Pero hermano, quiero centrarme un poquito en cómo nosotros como cristianos debemos tratar de superar la ingratitud, cómo salirnos de ella. Y hay unas recomendaciones que quisiera darles, hermano. Número 1, cultive la gratitud. Reflexione. Cada persona que le habla desde aquí le dice demos gracias a Dios, es porque está reflexionando y le está diciendo a usted: hey, piensa en lo que tiene, piensa en lo que te rodea. Hermano, la gratitud es algo que se debe cultivar. Si queremos dejar la ingratitud y cambiarla y agradar a Dios, tendremos que cultivar la gratitud y aprendamos a agradecerle a cada persona sus bonitos gestos, todo lo que me sirve, me ayuda. No sé, hermanos, les decía hace un momento, la directiva de mantenimiento prepara este lugar para que nosotros lleguemos. No sé si usted al hermano de transporte esta mañana lo recibió con un buen café y le dijo: hermano, por si de pronto usted no ha desayunado. O si usted le dice: hermano, mire la hora que llegó, ya no me voy con usted. Pero esa persona que te va hasta tu casa y te recoge en un bus, pudo haberse ido sin desayunar para cumplirte a ti, porque él salió 1:30 o 2 horas antes de su casa. Amén. Y a veces, hermanos, nuestra actitud no es la de decirle gracias. Nuestra actitud no es la de tenerle un tintico. Nuestra actitud no es la de expresarle: hermano, hey, yo le agradezco tanto a usted porque me trae, porque me lleva, porque a veces mi actitud no es ni la mejor. Hermano, a veces hay personas que dicen: es que me debe recoger es allá en la puerta de mi casa. Hay personas que hay que esperarlos hasta que salgan. Hermano, y si uno les falla, ellos le reclaman. Pero ¿sabe usted algo, hermano querido? Es porque estamos incurriendo en algo que no tiene que ver con la gratitud. Porque ese hermano no me cobra, ese bus está para mi servicio, esos hermanos de mantenimiento preparan todo. Qué bueno uno poder decir: hombre, yo tengo que valorar lo que Dios me ha dado, la iglesia, mis hermanos, mi familia, mis hijos, mi entorno, el sol, la vida, la naturaleza, lo que me como. Amén. Cultivemos la gratitud, hermanos, y va a agradar a Dios. Vas a agradar a Dios. Y el día que agrademos a Dios, hermano, Dios nos va a bendecir. Número 2, practique la humildad. Trabajemos en la humildad. No olviden que la ingratitud viene como producto del orgullo. No, empecemos más bien a reconocer que yo no merezco. Todo se lo debo a Él. ¿Sabe por qué oramos en un alimento antes de comerlo? Ya no es porque lo envenenen, eso era antes que envenenaban los alimentos. No, ya no, ya. Hoy oramos para reconocer que hay alguien que nos provee todo lo que somos, tenemos. Ese plato que tenemos por delante, hermano, oramos y nos tomamos unos segundos, aunque tenemos hambre, pero lo hacemos para reconocer que Él es el dador de todo. Amén. Número 3, exprese agradecimiento
Y hágalo de diferentes maneras. Exprese gratitud de diferentes maneras. No solo de palabras, también con hechos, con comportamientos, con actitudes. Amén. Y alguien dijo, y reflexione diariamente acerca del tema de la gratitud. Dedíquese un momento en su día, en su vida, a pensar en todo lo que tiene. Dedique, hermano, vamos tan rápido en la vida que se nos olvida lo que tenemos. Alguien dijo que a veces la gente va tan de afán en su auto que se les olvida detenerse a poner gasolina. De seguro los encontraremos en el camino porque se les olvidó que había que recargar. Hermano, que no se nos olvide que todo se lo debemos a Él y que usted y yo reflexionemos, ojalá todos los días, por un momento, en tanto favor, misericordia, bondad, gracia que Dios nos ha dado. Nuestra gratitud debe estar basada, hermanos, al menos en 4 puntos. Número 1, la gratitud debe estar basada en todo lo que Dios hizo por el ser humano cuando lo creó. Hermano, cuando Dios creó al hombre, primero le preparó todo antes de poner. Así que el ser humano debiera de agradecer, sea cristiano o no sea cristiano, debiese agradecer, porque realmente Dios al ser humano lo puso en este mundo el 6º día, después de que había acabado todo este universo. Y lo había preparado y lo había hecho hermoso, y había puesto el cielo, el sol, la luna, las estrellas, y preparó todo este vasto universo y le dio el equilibrio perfecto y el ajuste perfecto, el ajuste finito que tiene este universo para que funcionara. Cuando hubo creado todo, nos trajo a nosotros. ¿No le parece algo maravilloso? Ya ese es motivo para uno decir gracias, Dios. David es el hombre que la Biblia dice conforme al corazón de Dios. Y David pecó, hermanos, y no poco pecó, pero David tenía unas actitudes que agradaban a Dios. Y una de ellas era que era un hombre agradecido, era un hombre que estrechaba los lazos con Dios. Es David el que dijo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, Dios, me quedo pensando y digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le hiciste poco menor que los ángeles, pero Dios, veo que lo has coronado. Lo has coronado. Yo no sé cuántos aquí, hermano, se logran ver de tanta corona que Dios les ha puesto. No es una corona física. Todos los días te corona de favores y misericordias. Oh, hermano, qué lindo uno detenerse y decir: mi Dios esta mañana me ha coronado de favores y misericordias. Qué lindo podernos detener, hermano. La gratitud debe estar basada en lo que Dios hizo el día que nos creó. Pero sabe, no queda ahí. Número 2, la gratitud debe estar basada el día que pecamos y fuimos ingratos. Pero ese Dios que había podido cambiarnos, destruirnos, acabar contigo y conmigo, acabar con los primeros. Pero, hermano, alguien me dijo: Adán y Eva sí fueron muy malos. Y yo le dije: igual somos hoy. Igual somos hoy. La gente dice: si Adán no hubiera hecho, ¿y tú qué? Todos los días haces lo mismo. Todos los días entre lo bueno y lo malo escogemos lo malo. Todos los días entre obedecer y desobedecer, el ser humano escoge desobedecer.
Entre venir al culto y quedarse el ser humano en otras diversiones, la gente se queda y no quiere venir a glorificar a Dios. Somos igual que Adán y Eva, hermano. El día que pecamos, ¿sabe qué hizo Dios? No nos dejó caídos. Había podido traer otra creación, había podido traer otros seres humanos. El día que el hombre cayó, y eso te implica a ti y a mí, no nos dejó en esa condición. Trazó un plan para rescatarnos, para redimirnos, para levantarnos, para que en este día pudiésemos estar aquí. ¿No le parece motivo para estar agradecidos, hermanos? No nos dejó caídos. Sacrificó un animal inocente para vestir la desnudez de Adán y Eva. Con eso estaba prefigurando que un día Él mismo vendría a resolver el problema de nuestro pecado y nuestra ingratitud. Y por eso que Él resolvió, estamos hoy aquí. Usted está aquí no por usted ni por mí ni porque lo merezcamos. Estamos aquí porque Él proveyó todo, absolutamente todo, para que yo esté aquí y pueda cantarle, glorificarle, servirle y poder decir: soy salvo. ¿Cuántos pueden decir hoy que son salvos? Decir que somos salvos. ¿Están contentos los que van para Colombia? ¿Qué será que uno entienda de verdad lo que es ser salvo? ¿Qué será entender lo que significa estar en la eternidad con Dios? Yo a veces me detengo a pensar cuando en los titulares de la prensa o en los medios informativos, que va a cantar fulano, que viene el actor, la actriz, la cantante, y la gente se queda 3, 4, 5 días antes de que llegue, arman una carpa y el actor pasa y ni los mira. Y pagan carísimo para tratar de estar cerca a Él. Que será el día que la iglesia esté delante del alto y sublime y lo pueda contemplar. Ese día será un día inigualable, iglesia. Ese día será maravilloso. ¿Sabes lo que Dios ha hecho por ti y por mí? Oh, hermano querido, lo que tenemos es muy grande. Número 3, nuestra gratitud debe estar basada donde estamos hoy. 1, el día que nos crearon y todo lo que nos dieron. 2, el día que caímos y nos trazaron un plan para salvarnos. Número 3, donde estamos hoy. Ojalá usted se mire y diga: pero yo no era así de lindo. Ni siquiera hablábamos así. Ni sabíamos caminar. Aquí hay gente que cuando llega, hermano, caminan como el cangrejo. Pero después de un tiempo en la iglesia, usted los ve bien. Aprendemos a hablar, a caminar, a vestir, a tener modales. Y uno dice: wow. Pero hermano, eso no es lo más importante. ¿Sabe dónde estamos hoy? Somos usted y yo. Aunque al enemigo le duela y le cueste, usted es llamado un hijo de Dios. Aleluya. Usted es un heredero del reino de los cielos. Su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es muy grande, iglesia. Por eso uno no puede venir aquí, hermano, como que no quiero cantar, como que no quiero aplaudir, como que no quiero reconocer. Aquí hay que venir con gratitud. Cada culto aquí debe ser una expresión de gratitud. Pero no solo donde nos tiene. Somos hijos, somos herederos. ¿Sabe? El cuarto punto donde debemos basar la gratitud, y no me puedo detener en ellos, es donde nos va a llevar. Ay, hermano querido, los escritores bíblicos que lo alcanzaron a ver,
Lo describieron como cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas. Usted sabe dónde va a ser su morada. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Señor dijo: yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No le parece grande el lugar donde vamos a estar? ¿No le parece grande lo que usted tiene? Oh hermano, ¿por qué no está de pie y le dice algo a Dios esta mañana? ¿Por qué no le aplaude, le alaba y le dice gracias? Alábelo un momento. Alábelo un momento. Alábelo un momento. Alábelo y dígale: Señor, que no se me olvide. Como los 9 leprosos, que no se me olvide. Que yo sea como el que volvió. Que yo pueda volver y dar gracias. ¿Por qué no lo alaba un momento? ¿Por qué no le dice gracias? Solo uno volvió, solo uno. Solo uno tuvo tiempo de volver. A veces estamos tan ocupados que no nos queda tiempo de venir a cantar y adorar. Que no nos queda tiempo de agradecer. ¿Por qué no lo aplaude un momento y le dice algo? Juan, Jesús le dijo a Juan: Juan, ven acá y yo te mostraré las cosas que tengo para ustedes. Y Juan, cuando le vio, cayó como muerto. Juan, desciende acá. Lo que Dios tiene para aquellos que le siguen es para que usted en esta mañana y yo, hermano, lo cuidemos. Es para que usted se enamore de ser iglesia. Es para que usted se enamore de estar aquí. Es para que usted entienda que usted lo puso sus ojos en usted, el dueño del cielo y de la tierra. Aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué no aprovecha un momentico y le adora? Aquí está el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué no hablas en lenguas un momento y dejas que su gloria te llene en esta mañana? Dile gracias. Dígale gracias. Adoro, mi Señor, porque eres digno. Alábelo, alábelo. Alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Alábalo un momento. Tú has sido mi refugio en el dolor. Apláudale, dígale algo. Y en mi tristeza, mi consolador. Dígale algo a Dios. Mis labios hoy publican. Si quieres venir a este altar, ven un momentico. Mi ser se inspira dándotelo. Sí, Señor. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote 1000 versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti
Señor. noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer, mi alma se extasía al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza, mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, feliz, siempre feliz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar a Dios por una familia que ha venido para asistir acá. El hermano Julián y su familia. Yo quisiera invitarles que ellos vinieran hasta acá. Vamos a orar en favor de ellos. Hermano Julián, su esposa, su hija. Vamos a orar en favor de nuestros hermanos. Hay razones para estar agradecidos, ¿verdad? Que eso no se nos olvide nunca. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Que nuestra actitud cambie. Amén. Vamos a escuchar un breve, que nos den su nombre, de dónde vienen, y oramos por ellos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, gracias a Dios porque Él nos permite estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Nosotros venimos de Colombia y pues estamos en este lugar para servir al Señor, para glorificar su santo nombre. Y verdad que para nosotros es una bendición poder estar acá. Esperamos ser de bendición para ustedes en este lugar y que Dios los bendiga.
Dios les bendiga a cada uno de todos, a cada uno. Pues, estoy nerviosa. Dios los bendiga, pues he compartido con algunos y pues me parece que acá en la iglesia son todos muy queridos, nos han acogido muy bien y pues esperamos ser de bendición para todos y pues les ofrezco mi amistad y lo que necesiten, pues ahí estoy. Bueno, menos plata. Bueno, esta es una iglesia muy bonita y que Dios los bendiga grandemente. Bueno, la hija mía como que es muy tímida. Ahí la disculpan. Ella se llama María Paula, es una niña que apenas pues, cumplió 15 años, ella es bautizada en el nombre del Señor Jesús. Y yo como su padre puedo decir que ella es una gran niña, una niña muy juiciosa. Y qué bueno que la llevemos en nuestras oraciones. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por todo. Bueno, hermano, vamos a orar por nuestros hermanos. Que Dios los bendiga y los ayude. Amén. Oremos, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Porque tú eres bueno, Dios. Gracias por los hermanos, Señor. El hermano Julián, su esposa, su hija. Te ruego que los bendiga, los ayudes. Que ellos puedan ser de grande bendición para tu iglesia en este lugar. Que nosotros para ellos podamos ser de bendición. Guárdales, ayúdales, dirígeles, asísteles, Señor. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, los colocamos delante de ti. Gracias, Señor, por tu iglesia, por este culto, por la alabanza, la adoración, los servidores.